Canadá cuenta con un ETF al contado de spot de Bitcoin desde hace más de 2 años. Las tenencias de ese ETF se han mantenido esencialmente sin cambios desde julio de 2022. Si hubiera una urgencia entre el mercado de pensiones canadienses, por ejemplo, de 2.000 millones de dólares, por nombrar únicamente un activo, ¿no estaría aumentando en este caso el valor de las tenencias que tendría este ETF de Bitcoin en Canadá? Nos levantamos a domingo, día 29 de octubre, con avaricia, 72 puntos. Estamos únicamente a 3, a ese 75 puntos de estar en gran avaricia. La gente ahora mismo está exageradamente alcista. Y todo se debe a una única noticia que estaría ocurriendo en el mercado justo ahora. Y es esa posible y futura aprobación de los ETFs de Bitcoin Spot que se viene en muy poco tiempo, o así lo preverían. El problema es, como ya sabéis, cómo funciona todo esto. Compra el rumor, vende la noticia. Ahora mismo estarían los rumores de que va a salir un ETF de Bitcoin Spot y la gente estaría esperando que cuando la noticia salga, el precio de Bitcoin se dispare. O así es como lo estarían preveyendo. Porque, señores, pensamos una cosa. En estos momentos, ahora mismo, ¿por qué está subiendo Bitcoin? La única noticia esencial que llevaría a estar alcistas, o a estar al menos objetivamente diferentes a cómo está la bolsa americana, es porque tenemos esas buenas noticias del apartado de que tenemos un ETF de Bitcoin Spot que se va a aprobar en muy breves. Pues, señores, para quien no lo supiera, lleva habiendo un ETF de Bitcoin Spot en Canadá desde hace más de 2 años. Y al igual que se ha hablado en el anterior post, alguien va a venir a los comentarios y me dice, no, Estados Unidos no es lo mismo que Canadá. Señores, Canadá también está imprimiendo muchísimo dinero. Canadá también tiene problemas con su propia devaluación de la moneda. Canadá también tiene gran capitalización de sus inversores, con la misma cultura que Estados Unidos de invertir. No como por ejemplo en Europa, en el que la cultura de invertir no es algo arraigado en la sociedad, la cual tenemos y hemos visto 2.000 millones de dólares solamente para las pensiones, para esos fondos de pensiones en el que ni un 1% se estaría destinando a Bitcoin. Como vemos por pantalla, las tenencias de Bitcoin de este ETF o cómo estaría aumentando o bajando los Bitcoin que están holdeando para sus clientes, porque recordamos, el ETF no compra los Bitcoins, simplemente holdean lo que les pide sus clientes. Se mantendría prácticamente igual y sin ningún cambio después del colapso de Luna. Y esto planta una situación muy peculiar, y es cuando salgan de verdad los ETFs de Bitcoin, de aquí a unos meses, prácticamente la decisión final la tienen que saber antes del 10 de enero. Señores, ¿es tan importante estos ETFs de Bitcoin? ¿Van a cambiar tanto en el mercado? ¿De verdad es necesario todo el FOMO que estamos creando en los últimos días? Porque ya estamos viendo que su país vecino ni siquiera se habría inmutado por esta noticia. En estos momentos estamos por encima de los 34.000 dólares y tenemos que tener una cosa muy en cuenta. Indicador de J. Amartún, el cual nos muestra cómo se estarían desarrollando las presiones de compras y de ventas a mercado del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando están presionando el mercado y con cuánta fuerza a mercado. Ese es el dato que nos importa para ir midiendo un poquito cómo están las fuerzas ahora mismo, cuánta intención de compra y cómo se estarían viendo. Y es que vemos una cosa, en estos momentos el último pump que hemos tenido ya empezaría a quedarse sin fuerzas. Como estamos viendo, teníamos el máximo en la parte más alta de todas y ahora mismo estaría retrocediendo toda esa presión de compras porque, bueno, ya habría hecho su intento de subir y lo habría conseguido. Como podemos ver en todos los momentos que ha ocurrido esto, cuando hemos tenido la presión ya de compras que ha ido bajando poquito a poquito de normal, o al menos lo que nos habría indicado no es una caída, sino que nos habría indicado una lateralización. Pocas excepciones hay en el que el movimiento, cuando nos quedamos prácticamente ya sin energía, no haya sido para estar lateralizando el mes siguiente, mes y medio. Ahora hay que entender una cosa, eso tendría totalmente sentido si nosotros lateralizamos, porque la noticia no ha salido y la noticia saldrá de aquí a un mes o 2 meses, eso irá recargando pilas en el mercado para el próximo movimiento. Ahora lo que tenemos que entender es de qué contexto tenemos que estar y si tiene sentido estar tan alcista con una noticia macroeconómica, la de los ETFs de Bitcoin Spot, que cuando salía en Canadá no servía para nada. El día de ayer traíamos este indicador por pantalla. Lo hemos traído diferentes veces. Nos muestra si están acumulando, distribuyendo las carteras desde un Bitcoin hasta 10.000 Bitcoin. El indicador viene de parte de Jimmy24, así que seguirle a él en Twitter, que es el que se ha encargado. Y aquí tenemos lo más importante y que me ha parecido más relevante de este indicador. Como podéis ver por pantalla, en amarillo es cuando están distribuyendo, en azul morado es cuando están acumulando. Y este indicador tiene algo bastante interesante. Y es que solamente se pone azul en la parte más alta de todas y en la parte más baja de todas. Cuando tenemos grandes pumps
y cuando tenemos grandes distribuciones. Miradlo por pantalla. Colapso de Luna. Se ponían en alta acumulación. Miradlo por pantalla. Máximos históricos en 69.000. Máxima acumulación. Ya entendemos que obviamente era un timing muy malo. FOMO de la primera vez que subíamos a 35.000. Máxima acumulación, en unos niveles un poco malos. Caída del COVID, máxima acumulación, ahí sí, en una muy buena zona. La caída que teníamos a mediados de 2018, máxima acumulación también, ahí también una muy buena zona para hacer caso a este indicador. Pero, por ejemplo, también nos marcaba que habría que comprar o que estarían acumulando mucho en el pico más alto del bull run del 2017. Este indicador parecería ser, o así lo veo yo, que cuando está a la baja, está en una tendencia bajista, es un indicador del que nos podemos fiar y tenerlo muy en cuenta. Y decir, ok, si nos está marcando que la gente está comprando cuando ha caído, entonces en esos momentos nos podemos fiar. Pero si os dais cuenta, señores, las veces que lo que ha hecho es marcar alta acumulación cuando lo que estábamos haciendo es subir, como por ejemplo lo que habría ocurrido justo ahora en este movimiento a los 34.000 dólares, las anteriores veces que habría hecho esto, lo único que literalmente nos estaría marcando es los máximos. Un techo muy cercano. Yo tengo claro una cosa muy clara, si sobre todo estamos a nivel de spot, a nivel de inversión. Número 1, ni se vende cuando estamos en la parte baja, ni se compra cuando estamos en la parte alta, como nos encontramos ahora. Ni se compra en euforia, ni se vende en miedo. Es algo que yo creo que debemos entender. Ahora, que quieres hacer justo lo contrario, ya es cosa tuya. Pero es un momento en el que pensar que, como hemos visto hace un segundo, el indicador que nos muestra la fuerza relativa que tendrían ahora mismo los largos se está agotando, lo que nos está indicando que podríamos llegar a tener ahora mismo alguna lateralización para el próximo mes o incluso algún pequeño retroceso para que cada uno vaya tomando las decisiones que correspondan al trading. Pero ya sí que sí, y pasando al corto plazo, vayamos a ver ahora ya sí que sí el gráfico de Bitcoin. Recordar, y quiero dejaroslo ahí, que si os está gustando el contenido me dejéis un pedazo de like y suscribáis si no lo estáis, y que al final del vídeo vamos a tener un fragmento de una entrevista que le hicieron a uno de los principales inversores de la época en la década de los 70 con esa gran crisis que tuvimos. Vayamos al corto plazo, que creo que es lo que nos interesa para la gente que lleva unos días mirando el precio de Bitcoin o que ha descansado el fin de semana como yo. En estos momentos tenemos liquidaciones de Bitcoin, no tenemos prácticamente nada. Zonas importantes en la zona de los 26.000 dólares, pero nada relevante por el momento. Ahora, hablamos de la liquidez de Bitcoin, que aquí sí que sí es importante, es donde las ballenas ponen sus órdenes. La única zona importante que tenemos, la vemos por pantalla, la zona de los 32.500, que ya lo tenemos en un gráfico de corto plazo marcado desde hace unos días. En esta zonita que tenemos por aquí, donde se había visto el último mechazo y que podría ser un buen imán del precio para esta próxima semana. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta el domingo? El precio de Bitcoin en la CME cerraba aquí, donde lo tenemos justo en 33.850, dejándonos así que si el precio se levantase en unas horas para las 12 de la noche horario español este domingo, en 34.300, un precioso gap. Por lo cual, para la gente que quiera hacer intradía este día de domingo o quiera esperar a ver qué trades va haciendo, tener en cuenta que podríamos ver una pequeña bajada a la zona de los 33.850 para no formar ningún gap antes de abrir el mercado americano. Y si alguien ya está buscando niveles operativos donde las ballenas estarían buscando sus puntos de entrada, tenemos la liquidez por la zona de los 32.500, que sería la más relevante en estos momentos. Pequeña actualización, estamos viendo una pequeña subida en el Open Interest, nada que nos esté alarmando, todavía no estamos sobreapalancados, pero empezarían a entrar algunas personas en este domingo tarde ya que estamos entrando para intentar operar esos últimos movimientos del fin de semana. Recordamos, importante, el funding rate sigue bastante alcista, lo que nos indicaría ventas desde spot o, por el contrario, muchas compras desde el apartado de futuros, que como ya sabéis, no es nada bueno. Con esto visto, una pequeñita conclusión. Señores, recordamos todo lo que hemos dicho hace un segundo. Mucho cuidado con el FOMO. Mucha gente está pensando que de aquí a 70.000 nos quedan 2 meses. Y ni se compran FOMO ni se venden miedo. Pero tenemos que entender una cosa, ¿hasta qué punto es tan bueno ese ETF de Bitcoin de Spot? Ya lo teníamos en Canadá y nadie le ha hecho ni caso. Es más, no lo están ni usando. No ha aumentado sus tenencias, no ha aumentado la cantidad de Bitcoins que holdea desde el colapso de Luna. Nadie está invirtiendo nada a ese fondo porque a la gente retail, a inversores que quieren, digámoslo así, ser más conservadores, sobre todo cuando estamos hablando de inversores que invierten su pensión, no piensan en ningún momento invertir Bitcoin. A lo mejor en el futuro esto cambia, pero por ahora parece ser que no es el caso. Y parecería
que en los próximos meses nos vamos a tocar uno de los movimientos más míticos que siempre se ven en el mercado. Compra el rumor, vende la noticia. Con ello vamos a pasar a un pequeño fragmento que se le hacía en una entrevista a un inversor llamado Druckenmiller en el colapso de 1987. Su fondo de inversión se hizo muy rico. Ganaron de los que más, y lo que principalmente le preguntaban la gente que les entrevistaba después de ese gran colapso es: oye, ¿cómo determinaste el momento en el que cambiaste de ser alcista a ser bajista? Pregunta que todo el mundo nos querríamos hacer. Y aquí, señores, quiero que entendáis justo lo que decía y, sobre todo, y lo importante, la absurda correlación que tiene con el momento histórico en el que nos encontramos justo ahora. Fue una combinación de diferentes factores. Las valuaciones habrían ido muy por encima del precio a niveles extremos. Los dividendos estaban por debajo del 2,6% y el precio-valor ratio se encontraba en máximos históricos. Aparte de todo esto, la Fed llevaría ya un tiempo en el que estaría presionando a la economía, con, obviamente, hablando de tipos de interés. Estarían subiendo los tipos de interés durante un tiempo. Mirad la correlación que está viendo ahora. Ya llevamos más de un año con esa presión que estaría haciendo la Fed en estos momentos. Pero sigamos con lo que decía. Finalmente, mi análisis técnico me acabó mostrando que ahí no tenía que estar, refiriéndose a estar alcista. La principal fuerza del mercado se concentraba principalmente en las acciones de gran capitalización. Oye, ¿no os recuerda algo? El S&P 500 no estaba manteniéndose alto porque Apple, Nvidia, Google, Microsoft estaban en máximos históricos, mientras que el promedio de empresas del S&P 500 estaba por debajo de todas las medias y por debajo de zonas muy bajas que no se veían desde hace tiempo, y que lo único que estaría manteniendo el precio alto eran 5 empresas, las más grandes de todas. Solamente lo dejo caer. ¿No os recuerda lo que está pasando ahora mismo? Todo esto con un espectrum de diferentes problemas que teníamos detrás en la economía en estos momentos. Estos factores me hicieron pensar que el rally que estábamos viendo no era más que un blow-off, lo que sería un rompe el techo, para, obviamente, caer justo después. Con todas estas cosas que observó este inversor en su momento, que se hizo rico gracias a la caída del 87, observando estos diferentes pasos, decidió cambiar de alcista a bajista, en un momento en el que el precio del S&P 500 se estaría disparando y, aparte de eso, rompiendo máximos. Alguien lo habría llamado en ese momento loco, pero yo solamente voy a decir una cosa: la correlación que estamos viviendo a lo que estaría viviendo este hombre en el 87 es, para mi gusto, demasiado alta. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.